Mira, lo primero que quiero decir es que si alguien todavía cree que Aston Martin está jugando a las escondidas en la Fórmula 1, neta, que se baje de esa nube. Porque esto ya no es secreto, es un secreto a voces. Mercedes ya no puede hacerse de la vista gorda y ahora sí le está dando el crédito a un equipo que viene con todo para 2026, y con Fernando Alonso en plan maestro Jedi, enseñando a todos cómo se construye un coche ganador. Y antes de arrancar a fondo con todo el análisis, te voy a soltar un dato que me deja pensando. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. O sea, imagínate que Alonso hiciera una vuelta perfecta y en vez de aplaudir, la gente se pusiera a ver su celular. Absurdo, ¿no? Pues eso mismo pasa aquí. Así que si ya estás metido en la plática, suscríbete, que no cuesta nada y nos ayudas a seguir hablando de lo que nos apasiona, la Fórmula 1 sin filtros. Ahora sí, vámonos de lleno. Aston Martin no es el meme de equipo verde que promete y se queda a medias. No señor. Lo que estamos viendo es una evolución clarísima. Y ojo, no digo que ya tengan en la bolsa el campeonato de 2026, porque en la F1 todo puede cambiar con una actualización mal hecha o una sanción de la FIA de esas que huelen raro, pero si están construyendo las bases para ser candidatos serios. Aquí hay que meterle lupa a varias cosas. Primero, lo de Stoffel Vandoorne, el piloto reserva, que básicamente dijo que ya se va a clavar mucho más en el desarrollo. O sea, en los próximos meses el tipo se va a fletar en el simulador y en pista, tomando notas, sudando la gota gorda. Pero la neta, el verdadero cerebro que mueve esto no es Vandoorne, ni Stroll, ni nadie de ese lado, es Alonso, que tiene un don casi sobrenatural para entender el coche. Y aquí pregunto, ¿ustedes creen que sin Alonso este proyecto de Aston Martin tendría el mismo peso? Yo digo que no. El tipo no solo maneja, también traduce sensaciones a datos para que los ingenieros sepan exactamente dónde apretar. Eso es lo que lo hace diferente a otros campeones. O sea, Hamilton podrá tener su estilo, Verstappen es un animal compitiendo, pero Alonso es el que agarra un coche problemático y lo convierte en un arma. Ese feeling con los ingenieros, ese ajuste fino que mencionan, puede ser la diferencia entre estar peleando el podio o quedarte mirando como McLaren y Mercedes se reparten las medallas. Y ojo con esto, ya no estamos hablando de que Alonso sigue en F1 por el show de la 33 o por nostalgia. El vato está ahí porque de verdad cree que puede pelear un tercer título. Y yo les pregunto, ¿no sería increíble ver a Fernando campeón en una nueva era, con un coche armado casi desde cero para él? La neta, sería histórico. Otro punto clave, Honda. Esa asociación con Aston Martin para 2026 está siendo planeada con tiempo, con antelación, y eso pesa un chorro. No es como otros equipos que se esperan al último y luego andan parchando a las carreras. Honda ya revivió parte de lo que dejó con Red Bull y lo adaptó para Aston. Y ahí sí, aguas, porque cuando le das a un genio como Adrian Newey un lienzo en blanco y la libertad de diseñar sin estar atado a piezas heredadas, se pone sabroso. Imagínense, motor propio de Honda, caja de cambios diseñada para el proyecto y un Newey con la mochila menos cargada gracias a que Enrico Cardile le quita parte del trabajo pesado. ¿Qué significa eso? Que Newey se puede enfocar en lo que más le gusta, encontrar esos detallitos que convierten un coche competitivo en un monstruo imparable. Y no olvidemos el túnel de viento. Aquí es donde viene el verdadero game changer. Aston Martin sufrió en 2023 y 2024 porque dependía del túnel de Mercedes, y ese túnel tenía errores de correlación. Básicamente, los datos que salían de ahí no servían ni para calar un ventilador de escritorio. Mercedes lo resolvió porque era suyo y tenía acceso ilimitado. Aston, en cambio, se quedó atrapado, gastando horas sin saber que estaba jugando con información chueca. ¿Y qué pasó cuando estrenaron su propio túnel de viento? ¡Pum! Confirmaron de inmediato que el problema era ese. Y ahora que ya tienen control total, lo que se viene es oro puro. No lo digo yo nada más, lo dicen los resultados en cuanto empezaron a ajustar piezas con ese túnel. Y aquí quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la FIA debería revisar más a fondo este tipo de situaciones? Porque una cosa es sancionar por ventajas ilegítimas y otra es hundir a un equipo que estaba creciendo solo porque amenazaba al dominador de turno. Ahora sí, metámonos de lleno en el tema de los rivales directos. Porque una cosa es decir Aston Martin tiene ases bajo la manga,
y otra es compararlos con lo que están preparando los demás. La F1 no es una competencia de a ver quién trae la playera más bonita, aquí cada detalle cuenta. Y si bien Aston Martin va armando su rompecabezas con túnel de viento, Honda, Newey, Cardile y un Alonso inspirado, también es cierto que del otro lado hay monstruos que no se van a dejar. Empecemos por Mercedes. A ver, los alemanes siempre juegan con esa aura de nosotros no nos equivocamos. Pero seamos sinceros, ya llevan rato metiendo la pata. Desde que empezó la era del efecto suelo en 2022, se obsesionaron con el concepto sin pontones, el famoso zero pod, y se aferraron a una idea que nunca funcionó del todo. Tuvieron que tragarse el orgullo y cambiar de concepto, pero ya habían perdido un par de temporadas intentando cuadrar un círculo. Y mientras tanto, Red Bull se paseó con Verstappen haciendo historia. Ahora, no hay que enterrarlos antes de tiempo. Mercedes sigue teniendo algo que pesa muchísimo: su motor. Y aquí hago una pausa. ¿Ustedes creen que el motor debería seguir siendo tan determinante en la era moderna de la F1? Porque en teoría todo se trata de aerodinámica y gestión de neumáticos, pero si el motor no te responde, no importa cuánto talento tengas detrás del volante. Mercedes, como fabricante, tiene acceso a información privilegiada del motor 2026 antes que McLaren, Williams o Aston Martin, que también lo montan. Eso, en la práctica, les da ventaja. Pueden diseñar el chasis alrededor del propulsor con meses de anticipación, y créanme, eso es oro molido. No es que McLaren o Aston vayan a recibir un motor malo, pero nunca lo reciben con la misma integración al coche que Mercedes. Y si hablamos de integración fina, esa que te da décimas de segundo, ahí es donde está la diferencia entre ganar un campeonato o quedar segundo. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas. Mercedes todavía está cicatrizando del trauma que fue su túnel de viento. Sí, corrigieron cosas, pero la correlación de datos les pegó fuerte, igual que a Aston Martin. Y aunque lograron enderezar el barco, no da la sensación de que hayan recuperado por completo el hambre asesina que tenían en la época de Hamilton y Rosberg. Sí, siguen siendo top, pero ya no se sienten invencibles. Ahora vámonos con McLaren. Y aquí sí hay que decirlo, estos tipos son los que mejor han jugado sus cartas. Recuerden cómo en 2023 eran un desastre al inicio y de repente, ¡pum!, metieron una actualización que cambió todo el panorama. Eso no fue magia ni suerte, fue el reflejo de un túnel de viento de primer nivel que estrenaron en 2024. Desde entonces, cada actualización que sacan parece quirúrgica. Nada de andar metiendo piezas que funcionan a medias. ¿No sienten que McLaren es como ese estudiante que no habla mucho en clase, pero cuando entrega el examen saca 10? Pues así. No hacen tanto ruido, pero de pronto se te ponen al tú por tú con los grandes. Y el hecho de que estén usando motor Mercedes, pero con una gestión impecable de recursos, los coloca como amenaza directa en 2026. Ahora, la gran pregunta: ¿ustedes creen que McLaren pueda superar a Mercedes teniendo el mismo motor? Yo lo veo difícil, pero no imposible. La clave va a estar en cómo logran exprimir esas pocas horas de túnel de viento que tienen. Porque al ser líderes de campeonato en 2025, tienen menos tiempo de desarrollo que Aston Martin. Y ahí es donde los verdes pueden pegar. Sigamos con Ferrari. Aquí la cosa se pone complicada porque Ferrari es, bueno, Ferrari. Tienen la historia, la pasión, el dinero, la hinchada, pero siempre encuentran una forma de tropezar en la misma piedra. Y lo peor es que su estructura técnica no convence. Es como si fueran un equipo condenado a ser casi campeones. Perdieron a Carlos Sainz, que era clave en el desarrollo del coche, porque tenía ese mismo talento que Alonso, traducir lo que siente en pista a mejoras técnicas. No es casualidad que lo hayan querido retener un año más antes de darle las gracias. Pero al final apostaron por Hamilton, y eso es un arma de doble filo. Sí, Hamilton es multicampeón, pero llega a un equipo que no es dominante y con un compañero como Leclerc que no le va a regalar nada. La química puede ser explosiva, y no en el buen sentido. Y hablando de química, ¿qué tanto creen que importa el ambiente dentro del equipo? Porque si algo nos ha mostrado la F1 es que no basta con tener dos buenos pilotos, si no hay armonía, terminas tirando puntos a la basura. Finalmente, hablemos de Red Bull. Y aquí me voy a poner un poco irónico porque, neta,
¿Quién hubiera pensado que la escudería más dominante de los últimos años estaría hoy tambaleando? Los llamo Titanic Bull porque ya parece barco que se hunde lentamente. Sus recursos los quemaron de más en 2025 para intentar mantener a flote el dominio, y al hacerlo dejaron descubierto su proyecto para 2026. Sí, tienen a Verstappen, que es un pilotazo, pero no basta con eso. No tienen a alguien del calibre de Newey porque, bueno, Newey ya no está con ellos. Y aunque tengan dos escuderías, algo que para mí es de lo más injusto que existe en la F1, no logran ocultar que su túnel de viento está obsoleto y que no cuentan con la sinergia piloto-ingeniero que sí tiene Alonso en Aston Martin. Yo lo digo claro, si Red Bull no pega un volantazo pronto, se les acabó la fiesta. Y aquí la pregunta para ustedes. ¿Creen que Verstappen aguante un par de años sin coche competitivo o buscará otro rumbo? Ahora bien, después de repasar a los grandes rivales, volvamos a lo que más nos importa, Fernando Alonso. Porque este proyecto de Aston Martin no sería lo mismo sin él. No es solo el nombre, es la capacidad real de mejorar un monoplaza con su experiencia. A veces se nos olvida que no todos los pilotos saben dar feedback útil. Muchos solo dicen el coche se siente mal y ya, pero Alonso te desarma el coche con palabras. Te dice qué curva, qué parte del setup, qué detalle aerodinámico necesita ajuste. Eso no tiene precio. Y ojo, aquí es donde yo me pongo un poco reflexivo. Alonso no es eterno. Tiene 43 años y sí, está en una forma envidiable, pero no puede estar otros 10 años a este nivel. Aston Martin sabe que el tiempo apremia, por eso están acelerando todo lo posible. ¿Ustedes creen que si el coche está listo para ganar en 2026, Alonso todavía tenga ese fuego competitivo? Yo digo que sí, porque si hay alguien que odia perder es él. El contraste con Stroll es brutal. Y no lo digo con ánimo de hacer leña del árbol caído, pero es la verdad. Stroll solo rinde cuando el coche es fácil de manejar, cuando la ventana es amplia y noble. En cuanto se pone complicado, se pierde. Alonso, en cambio, brilla más entre más difícil esté la situación. Es como esos amigos que rinden mejor bajo presión, mientras otros se paralizan. Y por eso me atrevo a decir que Aston Martin, con Alonso al mando, tiene algo que ninguno de los otros rivales posee, un piloto que no solo conduce, sino que guía la construcción de un coche ganador. Esa es la carta más fuerte de todas. Así que, resumiendo hasta aquí, Mercedes tiene motor y estructura, pero dudas de innovación. McLaren tiene precisión quirúrgica, pero menos recursos de túnel. Ferrari tiene tradición, pero arrastra caos interno. Red Bull está en caída libre si no reacciona. Aston Martin tiene a Alonso, Newey, Honda y el túnel de viento más moderno. ¿No creen que por primera vez en mucho tiempo la balanza está cargándose hacia el lado verde? Mira, algo que mucha gente pasa por alto es el tema del túnel de viento. Lo repito porque no es un detalle menor, es literalmente medio proyecto de un coche de F1. En 2023 Aston Martin parecía que podía pelear, y de pronto, ¡pum!, se desinfló. Y no faltó quien dijera, no, es que se acabó la magia de Alonso, que ya está viejo, que el coche no da para más. Por favor. Eso fue puro cuento de gente que no entiende la película completa. Lo que realmente pasó fue que el túnel de viento de Mercedes les jugó una mala pasada. Imagínense ir a entrenar al gimnasio con una báscula que te marca 10 kilos menos de lo que realmente pesas. Tú todo motivado pensando que estás en tu mejor forma. Y cuando llega la competencia, ¡zas!, la realidad te da un golpe en la cara. Pues eso mismo le pasó a Aston Martin. Diseñaban piezas con datos equivocados. Y claro, llegaban a pista y nada cuadraba. Ahora que tienen su propio túnel de viento, es otra historia. Y no cualquier túnel, estamos hablando de uno de los más avanzados del mundo. Esto es clave porque cada pieza que entra ahí ya no depende de terceros. Es como cocinar en tu propia casa en vez de andar pidiendo prestada la cocina del vecino. Aquí la pregunta que yo les lanzo es, ¿qué tanto creen que McLaren hubiera explotado si no estrenaba su túnel en 2024? Porque para mí está clarísimo. Sin ese túnel, seguirían siendo un equipo del montón. Y hablando de McLaren, lo suyo es un ejemplo perfecto de cómo un túnel bien usado te cambia la vida. Desde que estrenaron el suyo, cada actualización ha sido un golazo. Nada de perder tiempo con piezas que no funcionan.
Y eso es justo lo que ahora está empezando a vivir Aston Martin. Apenas están en la fase de juntar datos, de probar en diferentes circuitos, pero ya se nota que lo que sacan del túnel sí tiene correlación real en pista. Eso da muchísima confianza. Otra cosa que me parece brutal es la entrada de Enrico Cardile. Y no es que el tipo tenga una varita mágica como Harry Potter para arreglarlo todo, pero sí es alguien que libera a Newey de parte del trabajo pesado. Y a ver, seamos sinceros, Adrián Newey es como Messi en el fútbol. ¿Qué sentido tendría ponerlo a barrer la cancha o a inflar balones? Su talento está en la visión, en encontrar ese detalle que nadie más ve. Cardile llega para hacerse cargo de áreas importantes y dejarle a Newey lo que realmente importa. Yo les pregunto, ¿no sienten que esto es lo que diferencia a Aston Martin de otros equipos? Mientras en Ferrari hay caos, en Red Bull se confían de más y en Mercedes se aferran al pasado, Aston está armando un equipo que parece reloj suizo. Cada quien con su rol claro y con un objetivo común. Y aquí meto otro punto clave, Honda. Porque a veces se nos olvida que sin motor no hay milagros. Aston Martin no se quedó con lo fácil de ser cliente de Mercedes para siempre. Se arriesgó y firmó con Honda. Y vaya que Honda sabe cómo reinventarse. Lo vimos con Red Bull. Después de años de sufrir, sacaron un motor competitivo que llevó a Verstappen al dominio. Ahora, imagínense a Honda trabajando desde cero para Aston Martin, con tiempo, con instalaciones listas y sin la presión de tener que compartir secretos con otro equipo. Esto es como cuando tienes una relación exclusiva y ya no tienes que andar compartiendo contraseñas con nadie más. Todo para ti. Y eso, en Fórmula 1, se traduce en rendimiento. Y no se me olvida otro detalle. Aston Martin está acumulando más horas de túnel de viento que Mercedes, Ferrari o Red Bull, gracias a su posición en el campeonato. Esto es un golpe bajo pero legal, y les da la oportunidad de probar más, de equivocarse más rápido y de mejorar más. ¿Ustedes creen que Ferrari no se muerde las uñas viendo eso? Yo digo que sí, porque Ferrari sabe que mientras ellos batallan con su drama interno, Aston está ganando tiempo precioso. Ahora, pongamos todo esto en perspectiva. ¿Qué necesita un equipo para ser campeón? Motor confiable y potente, Honda lo está armando. Chasis y aerodinámica innovadora, ahí entra Newey con libertad total. Estructura técnica sólida, Cardile llega a reforzar justo donde hacía falta. Instalaciones de primer nivel, túnel de viento propio y nuevo. Piloto capaz de marcar la diferencia, Fernando Alonso, ni se diga. Chequen esa lista y díganme si Aston Martin no está cubriendo todos los puntos. ¿Qué otro equipo puede decir lo mismo? Mercedes quizá, pero con dudas en aerodinámica. McLaren, sí, pero limitado en horas de desarrollo. Ferrari, bueno, Ferrari es Ferrari. Y Red Bull ahorita es un enigma que parece estar más cerca de hundirse que de resurgir. Y aquí me pongo serio un momento, la FIA también juega. Todos sabemos que no siempre mide con la misma vara. Cuando un equipo amenaza el status quo, misteriosamente aparecen revisiones técnicas, sanciones raras o directivas técnicas de la nada. Pasó con Aston Martin en 2023. Y la pregunta es, ¿se atreverá la FIA a volver a frenar a Alonso si Aston Martin se convierte en la amenaza para los grandes? Yo quiero que me lo digan ustedes. ¿Creen que la FIA protege demasiado a Red Bull y Mercedes, o que en 2026 sí veremos un campeonato limpio? Y para cerrar esta parte, no me quiero olvidar de la superioridad de Alonso sobre Stroll. Porque neta, ya es ridículo que se siga subestimando lo que hace Fernando. El tipo compite con un coche que a veces ni debería estar en el top 10, y aún así lo mete a puntos o lo acerca a podios. Mientras tanto, Stroll solo brilla cuando el coche es noble y fácil de manejar. Eso nos da una pista muy clara. Alonso es el factor humano que convierte un coche bueno en uno excelente. ¿No les parece impresionante cómo, con 43 años, sigue sacándole segundos a alguien mucho más joven y con el mismo coche? Eso habla de talento, pero también de hambre. Y mientras Alonso tenga hambre, Aston Martin tiene futuro. Entonces, después de darle vueltas y vueltas al asunto, la conclusión es clara. Aston Martin ya no es un outsider simpático, es un contendiente serio. Tiene todo lo que un equipo necesita para pelear un campeonato en una nueva era. Un motor exclusivo y preparado con tiempo por Honda, un túnel de viento de última generación,
a Adrián Newey enfocado en lo que mejor sabe hacer, un Cardile que le quita carga de trabajo y, sobre todo, a Fernando Alonso como brújula del proyecto. Si me preguntan a mí, yo pondría a Aston Martin en la terna de favoritos para 2026 junto con Mercedes y McLaren. Ferrari, pues lo de Ferrari ya sabemos cómo es, capaz de ilusionar a medio mundo y luego equivocarse en una parada en pits. Y Red Bull, lo siento, pero el dominio se les acabó. Sí, tienen a Verstappen, pero el coche no va a estar a la altura, al menos no en los primeros años de esta nueva era. Y ojo, esto no es fanatismo ciego por Alonso. A mí también me encanta ilusionarme, pero hay que ser claros. Para ganar un campeonato no basta con tener un piloto talentoso, necesitas un coche al nivel. Y Aston Martin, por primera vez en décadas, está armando todas las piezas del rompecabezas. No hay garantía, porque la Fórmula 1 nunca te da garantías, pero sí hay motivos sólidos para creer que el tercer título de Alonso no es un sueño guajiro, sino una posibilidad real. Ahora, yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Ven a Aston Martin y Alonso levantando el trofeo en 2026? ¿O creen que Mercedes, McLaren o hasta Ferrari les pueden arruinar la fiesta? Y más aún, ¿qué opinan de que Red Bull esté perdiendo terreno tan rápido? Lo que sí es seguro es que se nos viene una temporada 2026 de locura. Primer año de nueva normativa, todos intentando descifrar el reglamento, ingenieros desvelándose, pilotos sudando la gota gorda, y nosotros, disfrutando cada domingo con el corazón en la mano. Porque para eso seguimos la Fórmula 1, ¿no? Para vivir esas historias que parecen de película. Así que, si te gusta hablar de esto sin filtros, con pasión pero también con análisis, ya sabes qué hacer. Déjame un like, suelta tu comentario, yo los leo todos, aunque no siempre pueda responder, y suscríbete al canal. No te pido mucho, solo con esas 3 cositas nos ayudas a seguir creciendo y a que más gente se una a esta comunidad que vive la F1 a tope. Y bueno, banda, así cerramos. Si algo tengo claro es que Alonso sigue siendo la carta más fuerte de Aston Martin. Y mientras él siga con ese fuego competitivo, la ilusión no solo está viva, está más fuerte que nunca.